Quiero mostrar en primer lugar mi satisfacción por poder estar aquí en Casa América, acompañada en esta mesa de todas estas personas informadas, interesadas y muy comprometidas con el desarrollo, cada una de ellas en sus distintos ámbitos académicos, periodísticos, para hacer la presentación un año más de un informe de desarrollo humano que hoy, con esta presentación en el 2010, cumple un cumpleaños, un 20º cumpleaños, 20 años desde aquel primer informe que el PNUD hizo sobre desarrollo humano. Hace 20 años la presentación de este informe introdujo por primera vez en el ámbito del desarrollo económico parámetros nuevos para medir el desarrollo de las naciones, parámetros que se distanciaban única y exclusivamente de los criterios economicistas en los que se medía el desarrollo y el avance por la capacidad de ingreso, por la cantidad de ingreso y, por lo tanto, por las grandes cifras macroeconómicas que situaban a los países en distintas tablas en el índice de desarrollo. El PNUD introdujo parámetros diferentes que miraban mucho más a lo micro y, por lo tanto, miraban a las personas, a aquellos elementos que nos hacían ver con una especie de lupa si los hombres, las mujeres y los niños que vivían en estos países se habían visto beneficiados por ese incremento macroeconómico de su PIB y de su incremento de ingresos. Esa lupa nos hacía mirar en los hogares, nos hacía mirar a los niños sin escolarizar, para ver si efectivamente habían tenido o no acceso a la educación primaria. Nos hacían mirar también con esa lupa si los que habían acabado la educación primaria tenían un mayor acceso a la educación secundaria y había crecido la matriculación. Nos hacía también ver si esa matriculación, y así han ido avanzando en estos 20 años, se podía disgregar por género y había más niñas en la secundaria en relación a la matrícula de la primaria. Hacía mirar también en esta lupa dentro de los hogares a los mayores, a la longevidad, a si las personas que vivían más vivían mejor y, por lo tanto, tenían acceso a algunos de los servicios necesarios según en su situación en la que se encontraban. Esa lupa se metía en los hospitales, se metía en la salud pública. También esa lupa medía no solamente la capacidad de las grandes instalaciones sanitarias situadas en las grandes ciudades, sino también si había más o menos pequeños dispensarios médicos situados en el territorio, en las zonas rurales, donde realmente se hace real y se hace cierto el derecho a la salud, porque si no hay acceso a la salud primaria, a ese médico de cabecera, pues es muy difícil hacer realidad esos derechos. En definitiva, el informe del PNUD hace 20 años puso una gran lupa para mirar a la gente, nos dijo que lo importante era la gente, que si la gente no mejoraba, no había índice de medición en el que los países pudieran aparecer como que se beneficiaban, que no podíamos medir realmente el índice de desarrollo por el número de personas que tenían un mayor poder adquisitivo, es decir, por el número de ricos, sino que teníamos que mirarlo por el número de pobres, y solamente podíamos decir que hay desarrollo si el número de pobres se reduce. En definitiva, que no es una cuestión de cuántos recursos hay, de qué capacidad de ingreso tenemos, sino realmente de cómo les distribuimos. Y esa distribución de los recursos y del ingreso es lo que realmente marca el desarrollo. Y que para que haya una buena distribución de esos recursos tienen que haber políticas que profundicen en la democracia y en la protección de los derechos, desde la concepción más teórica, pura, de los derechos humanos, de los derechos políticos, como de estos derechos de segunda generación, que son tan importantes y que son indicadores tan valiosos para medir el desarrollo, los derechos económicos, los derechos sociales. Por lo tanto, esta revolución que supuso los informes del PNUD, tenemos hoy que tenerla muy presente en este 20 cumpleaños. Podríamos también decir, cuando he visto también algún resumen que me han preparado de vuestro informe, me acordaba del tango,
del tango este que dice y 20 años no es nada, ¿no? Porque claro, cuando hace 20 años, cuando en el 1990 se presentó este primer informe del PNUD, donde se realizaba realmente toda una revolución a la hora de medir los indicadores de riqueza y de desarrollo, pues ponían estos resúmenes ejecutivos que en 1990 era una década dominada por el liberalismo más acérrimo, en la que el libre mercado se configuraba realmente como el elemento vector importante del desarrollo, donde el desarrollo se medía en términos de eliminación de déficit, de desregulación, de privatizaciones y de retrocesos en la intervención pública. Claro, leyendo esto uno puede pensar 20 años no es nada, porque estamos en una situación donde esto indudablemente está pasando, lo tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, indudablemente cualquier informe desarrollado por el PNUD es un buen documento para la reflexión de los que nos dedicamos y tenemos la responsabilidad de llevar a cabo políticas de desarrollo. Es un buen elemento de reflexión para hablar de los problemas económicos y de desarrollo a los que nos enfrentamos, pero realmente unir 1990 con el 2010, en este 20 cumpleaños del primer informe del PNUD, es desde luego una oportunidad de oro para ver que muchos de los grandes problemas y grandes retos que teníamos hace 20 años les seguimos teniendo hoy, para valorar también de forma positiva que este informe, que los parámetros en él introducidos nos han hecho indudablemente cambiar políticas y avanzar. El mundo, en términos globales, ha progresado en estos 20 años, pero nos encontramos ante grandes retos donde determinados paradigmas que hace 20 años se convertían en paradigmas absolutos para resolver nuestros problemas y se han manifestado claramente erróneos y, sin embargo, hoy también están en pleno debate en el momento actual en el que nos encontramos. Por lo tanto, muchas gracias Rebeca, por estar hoy aquí en Madrid. Sabes que eres una gran amiga de España, una gran amiga de la cooperación. Es para nosotros siempre un placer recibirte como amiga, pero desde luego también ahora en responsabilidad que tienes de administradora asociada del PNUD, porque sabes que el PNUD es realmente un socio estratégico de la cooperación española, que confiamos mucho en vosotros y que tenemos además muchos programas y fondos de desarrollo muy importantes que compartimos. Desde luego a todos los que me acompañan, Joaquín, Francisco, José Ángel, Eduardo, muchísimas gracias por haber hecho este esfuerzo de compartir este acto de presentación del PNUD, del informe, y voy sin más a comenzar a dar la palabra a todas las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, Rebeca, te voy a dar a ti la palabra para que puedas aportarnos, en este caso, el resumen, ¿no?, de quienes han sido los realmente autores y coautores responsables de este informe 2010 de Desarrollo Humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿No tengo que hacer nada? No. Okay. Bueno, yo primero quiero de verdad darle las gracias muy especiales al Gobierno de España por ser la anfitrión de esta actividad y especialmente a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, a Soraya Rodríguez Ramos, por acompañarnos, y también para mí es un placer siempre enorme venir aquí a encontrar tantas caras conocidas y tantos amigos en la audiencia y por supuesto la relación tan especial que tenemos en Naciones Unidas y en el PNUD con el gobierno y la gente de España. Es especialmente satisfactorio además venir en este 20 aniversario del Informe de Desarrollo Humano. Y yo creo que Soraya ya dio esta introducción, pero las cosas que nos parecen obvias que decimos hoy no fueron tan obvias en 1990 cuando comenzaron a ser dichas, ¿no? Y yo creo que tenemos que recordar eso precisamente por lo que nos decía la secretaria, porque muchos de los temas están resurgiendo en términos del debate. Es enormemente también agradable estar aquí con la gente que me acompaña en la mesa, y entonces quiero saludar muy especialmente a Joaquín Estefanía, a José Ángel Sotillo y a Eduardo Sánchez, y presentar a Francisco Rodríguez, que es
el que dirigió el equipo técnico del informe de desarrollo humano, todas las preguntas difíciles a Francisco, por favor. Así que él nos hará una presentación muy detallada de todo lo del informe. Déjenme dar a mí pues una visión un poquito más global. En primer lugar, recordar eso, que en los años 80 especialmente, pero en el debate del desarrollo anteriormente, tal como se dijo, todo el tema de restringir el progreso de los pueblos al indicador del Producto Interno Bruto fue siempre muy cuestionado, ¿no? Pero no había salido ninguna alternativa como para decir, bueno, y si no es el Producto Interno Bruto, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo lo medimos? No tenemos los instrumentos para poder poner en una tabla el grado y el nivel de vida de cada país, de cada persona en el planeta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Y entonces comenzó este gran debate que se profundizó muchísimo en los 80, precisamente por el ajuste estructural, por las crisis de la deuda, y por una agenda, digamos, si bien tal vez no equivocada en muchas de las cosas que tenía, sí restringida en términos de los instrumentos para plantearse el tema del desarrollo. Y fue precisamente el PNUD, en ese tiempo con Mahbub ul Haq, un economista que ya perdimos y le acabamos de hacer un homenaje precisamente, junto con Amartya Sen, los que lideran este esfuerzo dentro del PNUD y sacan el primer informe de desarrollo humano. Hay una gran discusión, y Francisco contaba eso, y oímos a Amartya Sen cuando lanzamos el informe ahora en Nueva York, contando de que Amartya Sen no quería sacar ningún índice, ¿no?, de desarrollo humano, porque le parecía tan malo como el índice del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, pero al final accedieron no solo a plantear un nuevo paradigma de desarrollo, que es tal vez lo más importante en términos de su aporte intelectual, sino un índice de desarrollo humano que fuera tan poco refinado como el Producto Interno Bruto, pero que dijera más que el Producto Interno Bruto. Y incorporaron la educación y la salud a ese nuevo índice, que es el índice de desarrollo humano, que cuando lo sacamos inicialmente, después de 2 años, creo que después de 2 años, cuando uno habla con la gente que tiene la historia, no sabían si iban a poder mantenerlo, porque la reacción de los países de ver cómo subían o bajaban de la tabla había sido, no en todos los casos, bien recibida, para ponerlo en términos diplomáticos, ¿no? Sin embargo, persistimos en ese esfuerzo y efectivamente hoy en día el concepto de desarrollo humano y los informes de desarrollo humano son considerados en el proyecto sobre la historia intelectual de Naciones Unidas como uno de los aportes más importantes que ha hecho el sistema de Naciones Unidas al debate sobre el desarrollo y a la práctica sobre el desarrollo en el mundo. Ahora, cuando en ese primer informe de desarrollo humano, la frase, digamos, con la que comienza el informe, la estaba buscando para leerla, es exactamente esa: la riqueza de las naciones es su gente. Esa es la frase con la que comienza el informe de desarrollo humano. Y eso nos parece tan claro, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿por qué era pensar que era revolucionario hace 20 años, ¿no? Que efectivamente planteaba una nueva manera de pensar, de ver, de medir los esfuerzos que hacían los gobiernos en términos del desarrollo y los resultados que eso nos daba. Lo segundo que me parece tal vez importante es que el índice de desarrollo humano es solo una parte del paradigma de desarrollo humano o de la manera de ver el mundo a través del lente del desarrollo humano. El desarrollo humano es mucho más que este indicador que solo une ingreso, salud y educación. Y la definición más importante es que el desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas. Las libertades y capacidades y habilidades de las personas para ser lo que quieren ser, para tener un proyecto de vida y tener opciones, para poder participar en aquello que se decide con respecto a su vida y a su futuro, ¿no? Es la ampliación de las libertades, digamos, el corazón del informe de desarrollo humano. Y mucho de eso, es obvio, no lo estamos midiendo con el indicador, ¿no? Entonces, uno de los esfuerzos que se hace en este informe es de poder establecer alguna fórmula en que podamos ver qué es lo que ha pasado con algunas de estas otras dimensiones en términos de participación, de voz, de libertades,
de régimen político, de los derechos políticos y civiles también, no solo de los derechos económicos, sociales y culturales, en la integralidad de los derechos, que es lo que propone Naciones Unidas. Y este informe entonces presenta, y Francisco va a hablar de eso mucho más, presenta 3 índices nuevos en términos de la medición. Además de hacer un recorrido por 40 años, de la historia de desarrollo humano del mundo, y recorremos desde 1970 hasta el 2010 para ver qué es lo que ha pasado. Ahora, déjenme muy rápidamente decirles cuáles son, en mi opinión, porque ustedes saben que el informe de desarrollo humano es un informe independiente, es patrocinado por el PNUD, pero el equipo es independiente del PNUD, como debe ser, para que puedan decir lo que encuentran y con toda libertad. Pero déjenme primero decir, en mi opinión, cuáles son las 4 conclusiones importantes que surgen de ese recorrido por estos 40 años. En primer lugar, una buena noticia en un momento en que el mundo vive y ve cosas tan difíciles y tan dramáticas, ¿no? Y la buena noticia es que hoy en día podemos decir que de una manera impresionantemente generalizada, las personas que vivimos en esta tierra somos más educadas, más sanas y tenemos más ingresos que hace 40 años. De una manera no marginal, no es un mejoramiento marginal, es en promedio en un 41% más que lo que éramos en 1970. El índice de desarrollo humano en el mundo promedio aumentó en un 41%. Pero la otra cosa es que aumentó en todos los países con excepción de 3. ¿Y tenemos cuántos países en el informe? 160. A 169, en esa comparación a 135, yo después explico eso. Ok, entonces de 138 países, 135 países mejoraron en el índice de desarrollo humano, solo 3 países retrocedieron. Esa es como la primera gran conclusión. ¿Y por qué digo que no es marginal? Porque si hoy en día, por ejemplo, tuviéramos la misma mortalidad infantil que teníamos en 1970, 6.7 millones de niños morirían más al año de lo que mueren hoy en día. O sea, no es una mejora marginal. España es un buen ejemplo para dar algunos datos. En España la esperanza de vida al nacer, que es uno de los componentes del indicador, aumentó más de 6 años, de 1980 al 2010. El promedio de años de escolaridad aumentó en más de 5 años. El ingreso nacional bruto creció en un 75%. España hoy en día está en el lugar número 20 del índice de desarrollo humano. Pero si vemos, bueno, y comparado, Francia está en el 14, Italia está en el 23, así que es un muy buen recorrido de 1980 al 2010. En América Latina y el Caribe, la esperanza de vida al nacer aumentó 14 años, de los 60 años en 1970 a los 74 años en promedio hoy en día. En la África subsahariana, la esperanza de vida aumentó en 8 años, desde 1970, que es precisamente, imagínense, se incrementó en los últimos 40 años un 56%, ¿no? El índice de desarrollo humano. Entonces, no es solo en los países más ricos, no es solo en los países más adelantados, esto pasó inclusive en los países más pobres. De esta primera conclusión, de esta historia, que es una historia más de éxito que de fracasos, lo otro interesante, y Francisco va a entrar en más detalle, es que hay convergencia en el índice de desarrollo humano en términos de educación y salud, mientras que se abren las brechas en términos de ingreso. Sabemos que el mundo se ha vuelto más desigual, la brecha de ingreso entre países desarrollados y países en desarrollo se ha abierto, pero en términos de educación y salud, esas brechas se han cerrado. La segunda gran conclusión, que es lo mismo que motivó el informe de desarrollo humano en 1990, y es que el crecimiento del Producto Interno Bruto no cuenta toda la historia de éxito. Los países que crecieron más rápidamente no son necesariamente la misma lista de países que crecieron más y mejoraron más su índice de desarrollo humano. Y esa es una conclusión muy fuerte del informe. En todos los países que son países que de buen desempeño en el índice de desarrollo humano,
es interesante, pero son nombres que en general no hablamos cuando hablamos de las historias de éxito en el mundo. En general hablamos de China, ¿no? China efectivamente tiene un incremento muy impresionante del índice de desarrollo humano, pero tiene ese incremento en el índice más por su crecimiento que por educación y salud, ¿no? Sin embargo, Indonesia y Corea del Sur, que son otros nombres que sí hemos oído, lo hacen por las dos razones. Lo hacen porque mejoran en el crecimiento, pero también porque tienen mejoras impresionantes en la educación y en la salud de su gente, ¿no? Entonces tenemos otros nombres. Déjenme darle nada más este dato. En la última década, los que mejor desempeño han tenido, de los 10 que mejor desempeño han tenido en esa década, hay 5 africanos. 5 africanos. Burkina Faso, Etiopía, Mozambique, Ruanda y Uganda. No oímos esos nombres como modelos de desarrollo, como caminos que tenemos que explorar, como investigaciones que deberían ser hechas sobre estos países para ver cómo lo han hecho, ¿verdad? Oímos sobre los otros, pero estos países han quedado en la sombra y nosotros se los hemos traído de nuevo a la superficie en términos del éxito. Muy rápidamente, tercer elemento, es que efectivamente algunos países no los ha ido muy bien, han habido retrocesos en 3 países, dije, que son la República Democrática del Congo, Zambia y Zimbabue. Y tenemos algunos países donde han habido retrocesos en salud y hay 3 razones específicas para eso. Una es la epidemia del VIH-Sida, especialmente en África. La segunda es el derrumbamiento de los sistemas de salud en algunos de los países de Europa del Este, donde entonces la mortalidad adulta aumentó enormemente. Y la tercera son los países en conflicto, ¿no? El conflicto efectivamente como un elemento muy importante para el retroceso en los índices de desarrollo humano. Y la última conclusión, y con eso voy terminando, es que no todas las cosas buenas vienen juntas. O sea, ¿qué es lo que quisiéramos, no? O sea, cuando en muchos de los países donde mejora el índice de desarrollo humano, no podemos decir que es igual para todo el paradigma de desarrollo humano, ¿no? Hay muchos países que no son democráticos, pero que invirtieron mucho en educación y salud, pero que hay un problema con las libertades civiles y políticas. Hay países que tienen muy buen desempeño en el índice de desarrollo humano, pero cuando incorporamos estas 3 cosas que son una contribución de este informe, la desigualdad, un poco para hacer lo que decíamos, lo que decía muy bien Soraya, para superar la tiranía de los promedios, ¿no? Introducimos un ajuste por desigualdad y muchos de estos países entonces el índice de desarrollo humano baja cuando ajustamos por desigualdad de una manera importante. En Europa también pasa, el mundo baja un 22% en su índice de desarrollo humano si incorporamos el tema de la desigualdad, porque hay muchos grupos que no se benefician de los resultados principales del desarrollo. Y España baja solo un 10%, el promedio mundial es un 22%, y algunos países en América Latina, que es la región más desigual del mundo, bajan un 30% en su índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. El otro índice que incorporamos esta vez es el índice de desigualdad de género. Y también ahí muchos de los países, por ejemplo, de los países en la península arábica, que tienen muy buen desempeño en educación y salud, cuando incorporamos el tema de género, entonces efectivamente vemos que hay grandes dificultades en términos de la inequidad de género. El índice de género se mejora en esta oportunidad porque incorporamos la salud reproductiva como uno de los elementos para medirlo. Y el último índice es el de la pobreza multidimensional, donde si decimos que no podemos medir el progreso solo por el ingreso, no podemos medir la pobreza solo por el ingreso. Y por lo tanto incorporamos educación y salud en un índice multidimensional de la pobreza, que yo estoy segura que va a dar mucho de qué hablar y va a haber mucho debate en el mundo con respecto a él. Solo quiero hacer un llamado a la acción antes de terminar. Ahora precisamente que hace un mes estuvimos en Nueva York, enfatizando nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio, y es, bueno, darle las gracias a todos aquellos países que han seguido comprometidos con esta agenda, y también a España,
porque el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha sido una cosa muy importante que ha ayudado a muchos países en acercarse a las metas que hemos definido. Hemos trabajado en estrecha colaboración, como bien lo dijo la secretaria. Para dar algunos datos, nada más porque nos enorgullece, el Fondo ha financiado 128 programas conjuntos del Sistema de Naciones Unidas en 8 esferas programáticas de los objetivos y ha incorporado en los programas a más de 2.000 organizaciones. Y aquí, tal vez, Eduardo, este es un elemento muy importante, que es un resultado que casi nadie menciona, ¿no? Organizaciones comunitarias, gobiernos nacionales y locales, organizaciones del sector privado, organizaciones no gubernamentales y organismos de Naciones Unidas en 49 países del mundo. Más de 2.000 asociaciones, digamos, participan con nosotros en ese esfuerzo. Y decir que para que los datos que nosotros presentamos hoy cuentan una historia que no es una historia tan mala de la cooperación internacional, porque todo esto ha sido posible porque ha habido liderazgo en los países que lo han hecho bien, porque ha habido compromiso interno y movilización de recursos internos, pero también porque ha habido solidaridad y cooperación internacional. Y entonces el mensaje que mando es que este compromiso de largo plazo con el desarrollo vale la pena. Y movernos solo a lo que hemos llamado en inglés los quick wins, para que se vea que estamos haciendo algo ahora y no tener ese compromiso de largo plazo, sería una lástima, porque cuando lo hacemos y lo hacemos bien, efectivamente las condiciones de tantos millones de personas en el mundo mejoran. Ninguno de nosotros lo puede hacer solo. Ojalá que la solidaridad y el compromiso con la cooperación que hemos visto en los 40 años que analizamos en este informe sigan por los 40 años del futuro y que lo que estemos viendo hoy sea solo un momento muy corto de una historia de éxito en el desarrollo del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Pues vamos a pasar la palabra ahora a Francisco Rodríguez, al que hemos traído para que aclare lo difícil y que es el, como me ha dicho Rebeca, jefe del equipo de redacción del informe, y nos va también a hacer una exposición, una síntesis de imagino también los caminos, ¿no?, que se han seguido para poder abordar, ofrecer estos resultados del informe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Quiero agradecer al Gobierno de España y a Casa América por esta oportunidad de estar aquí hoy, y en particular a todos ustedes en el público por haber tomado un poco de su tiempo para escuchar el trabajo que nosotros hemos hecho y ayudarnos a exponer nuestros principales resultados. Como contaba Rebeca, hace 20 años se dan estas discusiones entre el equipo que escribió el primer informe de desarrollo humano, y ahí había 2 personas claves. Uno, un economista pakistaní llamado Mahbub ul Haq, que había sido jefe de la Comisión de Planificación en Pakistán, y de hecho en algún momento dio un discurso muy importante en la historia de Pakistán, donde criticó todo el modelo de desarrollo de Pakistán justamente por el hecho de que estaba basado en el crecimiento económico, y demostraba que el poder económico en Pakistán seguía concentrado en 11 familias. Ese se llama el discurso de las 11 familias. Y después de eso, él salió de Pakistán, estuvo un tiempo en el Banco Mundial y finalmente fue para Naciones Unidas, donde consiguió el apoyo para escribir este informe, justamente para tratar de encapsular esta idea de que el desarrollo va mucho más allá del ingreso per cápita. Y en ese momento él llama a Amartya Sen, quien después sería galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones, muchas de ellas ligadas a la idea fundamental de desarrollo humano. Y le pide a Amartya Sen ayuda, y Amartya Sen y Mahbub ul Haq son los líderes intelectuales de ese primer informe. Y tenían unas discusiones en las cuales Mahbub insistía que él quería hacer un índice de desarrollo, una alternativa al Producto Interno Bruto. Y Amartya Sen no estaba convencido y le decía, no, mira, eso que tú estás proponiendo es algo que es muy crudo, es casi vulgar, tiene la misma crudeza del Producto Interno Bruto, y por lo tanto no puede capturar lo que es la riqueza y la diversidad de la vida de la gente, de cómo la gente es diferente y de lo que es el bienestar humano. Y entonces
tuvieron una discusión en la cual Amartya Sen le dijo a Mahbub ul Haq, no, mira, en realidad eso no se puede hacer por estas razones. Y entonces, a los 2 días, Mahbub lo llamó y le dijo, Amartya, yo quiero que tú me ayudes a diseñar algo que tenga la misma crudeza del Producto Interno Bruto, pero que sea más relevante para la vida de la gente. Y así es que Mahbub ul Haq convence a Amartya Sen y nace el Índice de Desarrollo Humano. El Índice de Desarrollo Humano es ese índice sencillo que tiene esa crudeza, esa simplicidad, pero que también captura muchísimo más que lo que te puede capturar el Producto Interno Bruto, y que captura la idea de que el desarrollo, al incluir no solo el ingreso, a incluir la salud y la educación, va muchísimo más allá solo del desarrollo económico. Anecdóticamente, en esa época, y como decía Rebeca, a veces esto hoy en día tiene un gran sentido común para nosotros, pero es fácil olvidar que, por ejemplo, el Informe de Desarrollo Mundial que publicaba el Banco Mundial en ese momento, publicaba una tabla de países que estaban ordenados por su ingreso per cápita. O sea, la idea de que el ingreso per cápita era la medida de desarrollo era algo que estaba bastante establecido. Y justamente en la primera frase del informe de 1990 está resumida esta idea, de que la verdadera riqueza de una nación está en su gente, que no es la productividad de la economía, no son los activos, la riqueza que esa economía tenga, que todo eso es un insumo que nosotros utilizamos, que las sociedades utilizan para generar bienestar y para darle a la gente las oportunidades que puedan tener para desarrollar sus planes de vida. Este informe es una celebración y una reafirmación de la idea de desarrollo humano, de su vigencia, de cómo nos ha ayudado a entender el mundo alrededor de nosotros y cómo puede seguir ayudándonos. Al mismo tiempo, nosotros enfatizamos que la idea de desarrollo humano no es una idea estática, no es algo que está fijo, no es algo que es invariable, y que, de hecho, su mismo concepto es dinámico y debe ajustarse y tiene que ajustarse a los requerimientos, a los retos de la nueva época. Y por lo tanto, nosotros argumentamos que en el concepto clave central de desarrollo humano tiene que estar incluidas las ideas de la sostenibilidad, la equidad y el empoderamiento. Que el desarrollo humano inequitativo no es desarrollo humano, que el desarrollo humano tiene que ser ampliamente compartido, que el desarrollo humano no se puede obtener a expensas de generaciones futuras y que la gente tiene que tener el poder para tomar las decisiones que le competen y las decisiones que los atañen. Este informe es sobre el futuro, sobre cómo este concepto de desarrollo humano nos puede ayudar a entender lo que nosotros tenemos que hacer en el futuro y cómo podemos enfrentar estos nuevos retos. Ahora, pensar en el futuro requiere también examinar con juicio crítico el pasado. Y esa es la razón por la cual gran parte de nuestro informe tiene que ver con el análisis de esta experiencia de crecimiento y desarrollo durante los últimos 40 años. Tal vez 20 años no es tanto desde el punto de vista del tango, tal vez si hubiésemos dicho 40 años, sí, ya habría sido más difícil escribir ese tango. 40 años sí es bastante. Y fíjense, este gráfico, que es el gráfico que nosotros utilizamos para la portada y que en gran parte es como el leitmotiv de nuestro informe, es muy interesante porque esto en realidad captura una historia muy rica y lo captura en una imagen. Estos son los índices de desarrollo humano de 135 países a lo largo de los últimos 40 años. Estos 135 países cubren el 92% de la población mundial. Nosotros, de hecho, metodológicamente, una de las contribuciones importantes de este informe es el trabajo de desarrollo de esta base de datos que está disponible para todos ustedes en Internet y pueden bajar data de países particulares, utilizarla e incluso graficarla con algunos instrumentos bastante fáciles de utilizar. Y fíjense lo que nosotros notamos este aumento generalizado. Hay solo 3 países de los 135 que tienen deterioros, que son esos 3 países africanos que mencionó Rebeca, pero al mismo tiempo nosotros notamos que no es que todo el mundo está subiendo en la misma línea, yendo por el mismo trayecto, no, aquí hay muchísima variabilidad. Hay países que aumentan muy rápido, hay otros países que no, hay países que tienen caídas. Esta es Liberia durante su guerra civil, por aquí está Ruanda también, durante el genocidio tienen caídas y después tienen recuperaciones. Algunos tienen recuperaciones más fuertes, algunos otros no, unos pocos de hecho no se recuperan. Veamos algunos casos. Omán.
Omán, de acuerdo con nuestra medida de desarrollo, y ya les explicaré un poco más de qué se trata y cómo nosotros medimos el progreso en el desarrollo a través del tiempo. Pero Omán es el país que más progreso ha tenido. Omán ha visto duplicarse su índice de desarrollo, más que duplicarse su índice de desarrollo humano. Omán es un país relativamente pequeño, que tiene muchísimo petróleo y reservas de gas. Ahora, nosotros sabemos que no todos los países que tienen petróleo y reservas de gas han visto estos incrementos a través del tiempo. Y de hecho, en Omán es una historia impresionante. En 1970, 3% de los niños omaníes en edad de ir a la primaria iban a la primaria. Hoy en día es 79%. Túnez, otro país del cual uno pocas veces oye hablar como un milagro de desarrollo. Bueno, o sea, Túnez es un país que ha tenido mejoras también muy significativas. Ya en 1970, de hecho, la educación primaria era prácticamente universal en Túnez. La educación secundaria, la participación en educación secundaria sube de un 23 a un 90% durante este periodo. De hecho, es interesante comparar a Túnez con China, que es otro de los ejemplos de desarrollo. Y China también está entre nuestros ejemplos más exitosos, pero fíjense que las líneas de China y de Túnez más o menos van subiendo en dimensiones parecidas. Y esto tiene que ver con el hecho de que China tiene un crecimiento económico muy acelerado, tiene la tasa de crecimiento económico más alta del mundo, pero no tiene mucho progreso en términos de esperanza de vida y de educación. De hecho, en términos de nuestra medida conjunta de esperanza de vida y de educación, China está en el lugar 79 de 135 países. Túnez, por ejemplo, tenía una esperanza de vida 10 años menor que China en 1970. Tenía una esperanza de vida de 54 años, China tenía de 64 años. Hoy en día China sí tiene una esperanza de vida de 73 años y Túnez tiene una esperanza de vida de 74 años. Si nosotros nos preguntamos cuál es el milagro de desarrollo y lo vemos a través del crecimiento económico, decimos China tiene 3 veces la tasa de crecimiento de Túnez. Los tunecinos deberían arreglar su economía para ver si puede crecer a las tasas chinas. Si lo vemos desde el punto de vista de esperanza de vida, más bien la lección parece ser la contraria. Nepal, también, oír hablar de Nepal como un éxito del desarrollo humano es algo que puede parecer raro. Pero fíjense, y aquí está lo importante de nuestra metodología, nosotros para medir los países exitosos, comparamos a los países con sus puntos iniciales de partida y con los otros países que tenían el mismo punto inicial de partida. Entonces, nosotros solo decimos que un país es exitoso si ha tenido mucho éxito comparado a los países que tenían el mismo nivel en 1970. Fíjense lo que ocurre con Nepal. Miren dónde estaban todos los países que estaban con Nepal en 1970. Miren dónde están ahora. Y miren dónde está Nepal. Nepal sigue siendo un país muy pobre, pero ha tenido éxitos significativos. Al aumentar, por ejemplo, la tasa de escolaridad primaria de un 25 a casi un 100%. Bueno, esto es justamente lo que, aún con un nivel muy bajo de ingresos per cápita, le ayuda a aumentar. Podemos ver otros casos. Guatemala, de hecho, es otro caso que le va bastante bien en América Latina. Pero lo que quiero enfatizar es que aquí, en este gráfico, hay una historia de progreso y también hay una historia de variabilidad. Y lo que nosotros podemos ver es que hay historias muy diferentes en países incluso que tienen condiciones muy similares. Lo podemos ilustrar, por ejemplo, a través de estos grupos de países que tienen puntos de partida muy similares y que terminan en lugares muy distintos. Si uno hubiese preguntado en 1970 a qué país le va a ir mejor, a Nepal o a Zimbabue, la mayoría de la gente te habría dicho Zimbabue. La gente era muy optimista sobre lo que podía pasar con Zimbabue. Fíjense lo que ocurrió. Omán y China parten del mismo punto de partida que la República Democrática del Congo. Arabia Saudita y Túnez también del mismo punto de partida que Zambia, que es otro de los 3 países que experimenta deterioros. Entonces lo que nosotros vemos aquí es una diversidad de evoluciones, una diversidad de caminos que además en un análisis más detallado también mostramos que es una diversidad en el tipo de cosas que funcionan, incluso en países que parecieran similares. Las políticas que funcionan en un país no necesariamente funcionan en otro, que tratar de trasplantar instituciones de un país a otro no es algo que funciona. Y de hecho, gran parte de lo que nosotros vemos y lo que explica esta diferencia son diferencias en la capacidad de los países de adoptar mejoras, por ejemplo, mejoras tecnológicas en términos de posibilidades de mejorar la salud, en términos de disponibilidad de vacunas, en términos de disponibilidad de tecnologías para aumentar la esperanza de vida y la educación. Veamos quiénes son los países más exitosos en nuestra lista. Aquí les muestro
los países que más han mejorado en términos del índice de desarrollo humano, y en la segunda columna los que más han mejorado en salud y educación, lo que llamamos el índice de desarrollo humano no vinculado a ingresos, y los países que más han mejorado solo desde el punto de vista de ingresos. Hace un par de años, el Banco Mundial publica el estudio de la Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo, encabezada por el Premio Nobel de Economía Michael Spence, y con un grupo muy prominente de especialistas, y ellos tienen una tabla similar. En su caso, por razones metodológicas que no vienen al caso, son 13 países. De esos 13 países, 9 países son de Asia Oriental. Esos son los casos exitosos. Pero esa medición que ellos hacen está basada solamente sobre el Producto Interno, el crecimiento del Producto Interno Bruto. En nuestros países, en nuestros 10 principales países, hay 6 de ellos que no están en el informe de la Comisión Spence. O sea, que no están entre los países más exitosos de acuerdo a la medición de desarrollo basada en crecimiento. Los únicos en los que tanto nuestro informe como el de ellos coincide son Omán, China, Indonesia y Corea del Sur. Ya vamos a ver por qué. Pero estos nombres, Nepal, Arabia Saudita, Laos, Túnez, Argelia, Marruecos, muy interesantemente, hay 3 países de estos que están en la zona del Magreb, en el norte de África. Eso de por sí es algo que requiere reflexión y análisis. O sea, ¿cuántos libros se han escrito sobre el milagro asiático? Cantidad infinita. ¿Cuántos libros se han escrito sobre el milagro del norte de África? Ninguno. Bueno, deberíamos estar escribiendo sobre ello. Deberíamos tratar de entender qué es lo que ha ocurrido en estos países que les ha permitido tener mejoras tan aceleradas en salud y educación. Y lo que nosotros vemos que también es interesante es que el único país que entra a esta lista por estar en ingresos, por su desempeño en ingresos, o sea, que está en esta lista de los principales países de los principales 10 países en ingresos y no está en esta lista, es China. Los otros países entran en esta lista a través de sus mejoras en salud y en educación. En algunos casos, como mencionó Rebeca, como los casos de Corea del Sur y Indonesia, tenemos un crecimiento balanceado, un desarrollo balanceado en el cual tanto crecimiento económico como mejoras de salud y educación están presentes. Pero muchos países entran solamente por el énfasis en salud y educación. Ahora, esto nos ilustra un resultado aún más básico y muy interesante y creo que muy importante para entender el desarrollo, que es que existe una muy baja correlación a lo largo de un periodo extenso de los últimos 40 años entre el crecimiento económico y las mejoras en salud y educación. Y estos dos gráficos hacen este argumento, y voy a comenzar con este que sí muestra una relación positiva. Y este es un gráfico en el cual tenemos en este eje la variación del índice de desarrollo humano y en este eje el aumento del ingreso. Esta relación es positiva, ¿por qué? Porque el ingreso está incluido dentro del índice de desarrollo humano, es uno de los 3 componentes. Entonces, por lo tanto, por supuesto que va a haber una relación positiva entre un índice y uno de sus componentes. Pero si nosotros quitamos el ingreso y nos quedamos con lo que nosotros llamamos el índice de desarrollo humano no relacionado con el ingreso, vemos una relación muchísimo más débil. Para los que manejan las estadísticas, es una correlación de 0.13, no es estadísticamente significativa. Y bueno, básicamente lo que vemos es todo tipo de países, todo tipo de casos, países con alto crecimiento y bajo desarrollo en salud y educación, países en los cuales ambos coinciden, países que tienen bajo crecimiento y altas mejoras en salud y educación, también los hay, tenemos de todo. A nosotros nos parece importante poner este gráfico aquí también para recordarnos que el ingreso es un componente importante del desarrollo humano. Nosotros no estamos diciendo que el ingreso es irrelevante. El ingreso es relevante, el ingreso es muy importante, porque el ingreso es lo que le permite a la gente comer, darle de comer a sus hijos, vestirlos, tener un techo para sus hogares. Y todas estas cosas son una parte fundamental de esas capacidades que permiten que la gente viva y lleve adelante los planes de vida que quiere llevar adelante. Entonces, no es cierto que el ingreso no sea importante para el desarrollo humano. Lo que sí es cierto, lo que nosotros estamos afirmando, es que para lograr mejoras en salud y en educación no es necesario tener alto crecimiento. Y eso es extremadamente importante porque los países a veces piensan que necesitan tener alto crecimiento para poder mejorar en salud y educación y que no pueden hacer nada sobre la salud y la educación si no han resuelto el problema de crecimiento, que sabemos que es un problema muy difícil de resolver.
Déjenme, sin embargo, decirles que la historia no siempre es tan positiva como nosotros enfatizamos en el informe. No todas las cosas buenas siempre vienen juntas. Y el índice de desarrollo humano, si bien nos ilustra mucho de lo que ocurre, también tiene sus limitaciones, justamente porque es un índice sencillo, es un índice comparable, en el cual necesitamos hacer una comparación para 169 países, entonces tenemos limitaciones de data muy significativas. Y por lo tanto, hay ciertas cosas que no podemos valorar y que no podemos incluir en el índice. Y también hay un debate muy extenso sobre qué es lo que debe estar y lo que no debe estar incluido. Y si nosotros vemos algunos de estos países que les fue tan bien, y lo comparamos con el índice de desigualdad de género que nosotros presentamos este año, nos encontramos con que a algunos les va relativamente bien, o sea, países como Corea del Sur, incluso Túnez en relación a la mayoría de los países árabes, está relativamente bien, pero nos conseguimos otros. Es de un total de 138 países, Arabia Saudita está en el lugar 128. O sea, eso quiere decir que están bastante mal en términos de desigualdad de género, y eso no es sorprendente para nadie. Y eso nos habla de las limitaciones del índice de desarrollo humano y la razón por la cual la agenda para entender y comprender el desarrollo humano tiene que ir más allá solo de medir los promedios de salud, ingreso y educación. Y por esa razón es que nosotros estamos presentando una serie de lo que nosotros consideramos son mejoras, innovaciones, tanto en el índice de desarrollo humano como en la introducción de unas nuevas medidas. Y nosotros enfatizamos que hay tres áreas donde creemos que hay que poner los esfuerzos, que son en las áreas de distribución y pobreza, en el área de empoderamiento y en el área de sostenibilidad. Este año nosotros nos enfocamos sobre las áreas de distribución, pero al mismo tiempo este año nosotros estamos presentando una serie de innovaciones que, en particular, incluso algunas cosas que están en nuestra página web, hay algo que los invito a que lo vean, y solo para mostrarles un pequeño ejemplo. Esto es algo, mucha gente no le gusta, bueno, que el índice de desarrollo humano dice, bueno, pero esto tiene 3 indicadores que son ingresos, salud y educación, pero yo creo que ahí debe haber otra medida, creo que la educación debe tener un peso más alto, creo que ahí debería estar metida la sostenibilidad. Bueno, todas esas son consideraciones importantes, y nosotros queremos, el índice de desarrollo humano no está diseñado para cerrar el debate y decir esta es la última respuesta, está diseñado para abrir, para que comience el debate sobre qué es lo que nosotros consideramos valioso en nuestro concepto de desarrollo. Ese es justamente el paso que se da al decir no es solo ingreso per cápita. Por lo tanto, nosotros tenemos en nuestra web esta idea del IDH 2.0 que les permite, entre otras cosas, hacer su propio índice de desarrollo. Por ejemplo, usted dice, oye, además de salud, educación e ingresos, debería ir sostenibilidad. Entonces metemos sostenibilidad y vemos cómo varía el índice. Si nosotros podemos ver las variables que entran dentro de la sostenibilidad, aquí está una que es el ahorro neto ajustado, tal vez esa no le gusta tanto, tal vez deberíamos poner la huella ecológica. Podemos variar las proporciones aquí de cada una de ellas y podemos ver cómo va variando el índice, cómo van variando las posiciones. Entonces ahora Corea, de hecho, en sostenibilidad sube al segundo lugar cuando antes era 12. Noruega se mantiene en el primer lugar. Estimular lo que Amartya Sen llama el debate público razonado sobre el desarrollo. Eso es lo que nosotros queremos hacer, y esa ha sido la meta, el objetivo del índice de desarrollo humano desde sus comienzos. Déjenme hablarles brevemente de las 3 innovaciones que nosotros presentamos, para no abusar en términos del tiempo que me corresponde. Tenemos 3 nuevos índices justamente dirigidos a estimular esta discusión. Un índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad que penaliza a los países de alta desigualdad, les quita desarrollo humano por los altos niveles de desigualdad. Nosotros, este es un índice, es importante no confundirse, el IDH básico sigue siendo solo los promedios. Esto nosotros, y lo admitimos muy frontalmente, estos son índices experimentales. Tal vez en unos años el IDH ajustado por desigualdad sustituya al IDH, pero en este momento lo tenemos para la discusión. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ese índice? Bueno, fíjense en algunos casos qué es lo que ocurre con los países. Perú, por ejemplo, y Ucrania tienen aproximadamente el mismo IDH, alrededor de 0.72. Sin embargo, Perú pierde el 31% de su desarrollo humano por desigualdad. Ucrania solo el 8%. De hecho, después de que hace el ajuste por desigualdad, Perú queda por debajo de Moldova. Pero Moldova hoy en día está clasificado como un país de IDH medio y Perú como un país de IDH alto.
O sea, nuestras categorías, nuestras ideas sobre cuáles son los países que más desarrollo han alcanzado varían en el momento en que nosotros tomamos en cuenta la desigualdad. Hay otra serie de innovaciones técnicas, las cuales no quiero discutir en mucha extensión. Hay un índice de pobreza multidimensional que captura la idea de que la pobreza va más allá del ingreso y por lo tanto que debe haber indicadores de salud y educación en la determinación de si la gente es pobre. Y lo que es interesante es cómo esto contrasta con los resultados que vienen del índice de pobreza tradicional basado en $1.25 al día que publica el Banco Mundial. Vemos que en algunos países eso lleva a que aumente la desigualdad. Esta es una comparación solo para países, perdón, la pobreza. Esta es una comparación solo para países latinoamericanos. Vemos, por ejemplo, que en Nicaragua, Bolivia o Honduras el índice de pobreza multidimensional encuentra muchos más pobres. Pero vemos que en algunos otros casos, como Ecuador, Uruguay, Colombia, la comparación es a la inversa. Nosotros también tenemos una serie de reflexiones mucho más profundas sobre cuál debe ser nuestra agenda de investigación, un llamado para construir una nueva economía del desarrollo humano que efectivamente tome en cuenta la multidimensionalidad de los objetivos humanos en el momento de hacer análisis económico, en el momento de hacer recomendaciones de política. Pedimos la incorporación más plena de estas tres dimensiones de las que he estado hablando al análisis de desarrollo humano. Y también tenemos una reflexión muy profunda sobre políticas, que de hecho no es una reflexión, ustedes lo que se van a conseguir al final de nuestro informe no es una lista de 10, 15 políticas que todos los países deben hacer. Nosotros no estamos buscando reemplazar el consenso de Washington con un nuevo consenso de Nueva York o de Madrid o de Montevideo. No, o sea, nosotros más bien pensamos que esa no es la forma adecuada de pensar en las políticas. Nosotros pensamos que la forma adecuada de pensar en las políticas tiene que partir de una serie de principios básicos como el desarrollo humano, pero al mismo tiempo hacer un análisis que ocurra a nivel de los países, a nivel de las comunidades, que tome en serio las diferencias estructurales, institucionales, políticas, de las coyunturas a las que se enfrentan los países en los momentos determinados. Se han publicado 20 informes de desarrollo humano globales, mundiales. Se han publicado más de 600 informes de desarrollo humano nacionales, donde se hace esta reflexión, donde participan los equipos de investigación nacionales, donde la gente hace análisis basado en las características históricas de su nación, como diría Benedetti, apartando lo inútil y usando lo que sirve, y así van demostrando que el sur también existe. Bueno, esa es la idea fundamental del proyecto de conocimiento detrás del informe de desarrollo humano. Pero el desarrollo humano no es simplemente un ejercicio intelectual, va mucho más allá. La idea del desarrollo humano es permitir la expansión de las libertades que tiene la gente para llevar adelante esos planes de vida que quieren llevar adelante. Y nosotros, en este informe de 20 aniversario, hemos argumentado que esas libertades solo se van a ver plenamente realizadas si el desarrollo humano es amplia y equitativamente repartido, si el desarrollo humano no se consigue a expensas de generaciones futuras, y si el desarrollo humano se basa en decisiones en las cuales la gente tiene el poder para tomarlas y para tomar decisiones en las áreas que le competen, en las áreas que le atañen, en las áreas que de verdad le afectan. Solo cuando nosotros hayamos logrado esa visión, solo cuando nosotros hayamos alcanzado esa realización de desarrollo humano es que podremos haber dicho que verdaderamente hemos tomado en serio la idea de que la verdadera riqueza de una nación está en su gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la exposición que nos has hecho del informe. Ahora voy a pasar la palabra a Joaquín Estefanía. No hace falta que le presente, todos le escuchamos y le leemos muy a menudo. Quiero agradecerte, Joaquín, el que estés compartiendo con nosotros esta mesa en la presentación del informe. Es un hombre al que yo y mucha gente, cuando leemos o escuchamos, siempre aprendemos algo. No porque nos dé certezas teóricas, sino porque nos genera dudas e incertidumbres sobre casi todo, sobre todos aquellos aspectos que parecen sólidos y están cimentados. Y la duda no es la base del conocimiento. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes a todos. La verdad es que mi posición aquí hoy es muy cómoda. Primero, porque mi intervención tiene que ser necesariamente muy breve. 8 minutos, me han dicho los
organizadores del acto, y segundo porque realmente lo que me corresponde a mí aquí es, más que felicitar al PNUD por este nuevo informe, agradecer al PNUD esta labor de 20 años, ¿no? Es decir, cuando ayer yo preparaba estas ideas, acudí a mi biblioteca y me di cuenta cuántos informes del desarrollo humano tengo ya. No tenía todos, ¿no? Aunque creo que se encuentran todos en la web en estos momentos. Pero claro, yo repasaba algunos de los títulos que había sobre igualdad de sexo, crecimiento económico, pobreza, mundialización del rostro humano, profundizar la democracia, los objetivos de desarrollo del milenio, por supuesto, lucha contra el cambio climático, gobernabilidad democrática, es decir, los temas de los que estamos hablando ahora, hace 20 años, pero también ahora, ¿no? Y también tiene su riesgo, es decir, publicar el último, el del año 2010, con el título de La verdadera riqueza de las naciones, es decir, 234 años después de que Adam Smith publicase un libro seminal para la ciencia económica como fue La riqueza de las naciones, el PNUD se atreve ahora a sacar un texto que se titula La verdadera riqueza de las naciones, y me parece muy oportuno. Bueno, pues yo tengo aquí apuntadas una serie de ideas. Cuando acabe mi tiempo, corto y doy la palabra a mi siguiente interlocutor, ¿no? La primera de ellas es el reconocimiento de que este debate sobre la superación del Producto Interior Bruto como único medidor del bienestar de los ciudadanos, afortunadamente ha traspasado el ámbito técnico, en mi opinión, ¿no? Ya no es un asunto primero de unos pocos economistas, luego de otros científicos sociales, de otras categorías, sociólogos, filósofos, luego de más economistas, sino que ahora ha llegado al mundo de los ciudadanos, probablemente a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Es decir, no solamente está el hecho de que el presidente francés Sarkozy encargase a Stiglitz un trabajo sobre cómo abordar esto. Hoy, por ejemplo, en la última página del País, sorprendentemente, no estaba preparado, el primer ministro de un pequeño país que se llama Bután habla de la necesidad de crear un indicador que se llame el FID, la felicidad interior bruta, que calcula cuán felices son los ciudadanos y mide mejor el progreso que el clásico PIB, ¿no? Bueno, yo creo que esto efectivamente está desbordando este ámbito, ir más allá de la cuestión de los ingresos para evaluar el bienestar de las personas a largo plazo. Y esa es la primera idea positiva, que esto ha traspasado el ámbito de los técnicos. La segunda idea es las tres palabras que, en mi opinión, más se repiten a través de estos 20 años en los informes del PNUD, y que las tres empiezan por D, ¿no? La primera, evidentemente, es la del desarrollo humano, que no es exactamente igual que el desarrollo económico. La segunda D es la de la democracia, la calidad de la democracia unida al desarrollo humano. Y la tercera idea es la de la desigualdad, que también es una idea transversal de no sé si de todos, pero de la inmensa mayoría. Yo no he tenido ocasión de leer en profundidad el que hoy se presenta. Lo que hice ayer fue, a través de Internet, entrar en las palabras que algunos de los representantes del PNUD habían elaborado para su presentación en Nueva York, y coincidían un poco con lo mismo que decía Rebeca, tú ahora, y Soraya. El mundo es mucho mejor hoy, básicamente, que en el año 2010. Las personas, los ciudadanos son, por lo general, tienen más salud, son más saludables, tienen más educación y son más ricos que hace 20 años, pero no es evidente o no evita esto que haya aumentado en muchos casos la desigualdad, ¿no? La desigualdad en la distribución de ingresos y en otros aspectos ha crecido en muchos más países que en los que ha retrocedido, ¿no? Y este es el segundo aspecto que quería mencionar. El tercer aspecto tiene que ver con otros dos conceptos. Y aquí, a lo mejor, si tuviésemos más tiempo, deberíamos polemizar un poco, ¿no?, sobre desarrollo humano y crecimiento. Es verdad que el desarrollo humano es distinto del crecimiento económico. Y también es verdad, como decía el economista que ha elaborado este informe, que en el largo plazo es probable o es muy posible que haya países que hayan logrado adelantos significativos y progresos significativos en casos de crecimiento lento, ¿no? Eso es verdad, pero en estos momentos de crisis financiera, de crisis económica, de recesión, en la que el mundo está apenas saliendo de una recesión tan profunda y tan larga como la que hemos tenido
yo creo que es fundamental vincular desarrollo humano y crecimiento. En este momento, en esta coyuntura, se dice en el informe que durante esta gran recesión el número de parados en el mundo es de 34, ha aumentado en 34 millones de personas, 4 millones más, por cierto, de los últimos números que da el informe de la Organización Internacional del Trabajo. Y también se dice que en este periodo 64 millones de personas se han añadido a las que ya existían, alrededor de 1.400 millones en el mundo, que viven con €1 o menos al día, con 1,25 dólares. Por cierto, es muy interesante desagregar un poco la cifra esta de 34 millones de parados, porque por primera vez, creo yo, en mucho tiempo, o en la historia, si uno desagrega esa cifra, se da cuenta que casi la mitad de esos parados son provenientes de países desarrollados. Solamente la otra mitad viene determinada por países emergentes o países en vías de desarrollo. Y de esos 15 millones de parados que hay, nuevos parados que hay en países desarrollados, hay 2 países que se llevan la palma, que son Estados Unidos, con 7,5 millones de nuevos parados, y España, con 2,7 millones de parados. Y esto es muy significativo, porque yo creo que también en esto estamos viviendo en estos momentos una crisis dual. Es decir, en todos los sondeos, en el Eurobarómetro y otros sondeos que se pueden leer en Estados Unidos, cada vez más son los ciudadanos europeos o norteamericanos que opinan que sus hijos van a vivir peor que los padres, mientras que eso no se está produciendo en los países emergentes, sino todo lo contrario, ¿no? Fíjense ustedes que el lema filosófico con el cual se han levantado hace unas semanas los jóvenes de instituto y los jóvenes universitarios franceses apoyando a los que se manifestaban a favor en contra de la reforma de las pensiones era: no queremos vivir peor que nuestros padres, que no era una demanda, que no es una demanda concreta, sino toda una filosofía, ¿no? Entonces, generar esos 34 millones de puestos de trabajo que se han perdido en estos 2 o 3 años últimos, más todos aquellos que ya existían antes de la crisis, más generar 45 millones de puestos de trabajo que son los jóvenes que en el mundo se incorporan todos los años al mercado laboral, yo creo que se convierte en una prioridad política, o en una de las prioridades políticas si queremos evitar lo que ha sucedido en otros momentos dramáticos de nuestra historia, que es que las crisis económicas devengan en crisis políticas y en crisis sociales, que es cuando las cosas se ponen verdaderamente serias, ¿no? Entonces, la propuesta que se está haciendo ahora de incorporar el empleo a los objetivos centrales del G20, que yo creo que no se va a cumplir, es decir, por lo menos en la reunión que comienza pasado mañana, o incorporar el empleo más explícitamente a los estatutos de los bancos centrales, que no lo tienen, es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos sí lo tienen, yo creo que dará muestra o va a dar muestra de la voluntad política para atajar un problema central de la democracia. No sé si me queda un minuto para decir otra idea que me parece, subrayar otra idea que me parece central en estos momentos, que es el desarrollo humano y el cambio climático. Yo creo que en estos momentos es central el futuro del clima como límite al modelo económico y al desarrollo humano. Dentro de escasas semanas vamos a tener la cumbre de Cancún, en donde se va a discutir si hay un nuevo modelo para sustituir al protocolo de Kioto, si vamos a conseguir no solamente llegar a un acuerdo sobre la reducción de los gases de efecto invernadero, si también vamos a conseguir compromisos concretos para movilizar los recursos tecnológicos y financieros para que los países en vías de desarrollo se incorporen y participen en esta reducción, ¿no? Lo que en el G20 de Londres de hace un par de años se denominaba construir una recuperación intensiva, tecnológica y sostenible. Bueno, yo creo, y además así se manifiesta, no solamente en este informe, sino en alguno del pasado que ya se dedicó al cambio climático, que hay una relación directa entre desarrollo humano y cambio climático, ¿no? Mientras que la disminución de la pobreza dentro de los objetivos de desarrollo del milenio sigue siendo la gran prioridad que tenemos todos, dado que una cuarta parte de la humanidad vive con ese dinero que hablábamos antes, con 1,5 dólares al día, y mientras haya 1.000 millones de personas que no tienen todavía agua potable, o que la mitad de la humanidad todavía no tenga servicios de saneamiento adecuados, el cambio climático nos afecta a todos.
No es un problema de ricos y pobres, sino que nos afecta a todos, aunque sea en distinta proporción, pero nos afecta a todos. Terminaría básicamente con algo que ya han mencionado mis antecesores en el uso de la palabra, pero que yo escuché hace 2 años a Amartya Sen, cuando se le dio el doctorado honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid. Yo lo apunté y lo repito mucho porque creo que resume todo esto que el PNUD quiere decir. Dijo Amartya Sen aquí en Madrid: desarrollo humano es el proceso de expansión de las libertades reales de las que goza un pueblo. Y se preguntaba retóricamente, ¿no es lo mismo que democracia? Pues yo creo que ese es el espíritu de este informe y de los informes de estos 20 años, que yo de nuevo agradezco al PNUD en la persona de la Secretaria de Estado y de Rebeca, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por tu intervención y también por tu disciplina en el tiempo, que indudablemente van a tener también los siguientes intervinientes. El siguiente es José Ángel Sotillo, director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, a quien desde luego agradezco también el que nos acompañe en la presentación de este informe. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes ya. Todos los cumpleaños, o casi todos, son felices, y esto lo es muy especialmente, y por tanto me siento muy honrado de poder compartir esta presentación, además tan excelentemente acompañado. Yo soy de los afortunados que tiene el primer informe. Lo he traído hoy para comprobarlo, como antes en la presentación. Y, bueno, intentaré ajustarme al tiempo previsto. Ahora con Bolonia ya conocemos que los profesores tienen que hablar menos que los alumnos, con lo cual este será un ejercicio también de la metodología de Bolonia. Y mi objetivo es, como me ha solicitado, trazar alguna valoración de lo que ha supuesto el PNUD como una de las entidades fundamentales del sistema internacional, más que centrarme en el informe. En todo caso, también haré alguna mención a él y también reiterando, quizá como he seguido a Estefanía, lo sigo bastante, pero en estos días bastante más, pues por algún tipo de ósmosis intelectual, repetiré algunas cosas o reiteraré algunas cuestiones que él ha comentado. Se hablaba antes de lo que ha cambiado este mundo en esos 20 años, puede ser poco, puede ser mucho. En todo caso, en ese año, 1990, recordemos que no hace tanto tiempo, el secretario general de las Naciones Unidas hablaba desde el optimismo de los dividendos de la paz. Y fruto de esos dividendos, pero también de la situación internacional en la que estábamos, y se ha hecho mención a ello, el informe del PNUD comenzaba, y me permiten que le lea la primera fase, porque creo que es muy significativa del momento en el que estamos y de los cambios que ha habido, o no. Vivimos en una época de gran agitación. Una oleada irresistible de libertad humana recorre innumerables países. Allí donde las fuerzas democráticas habían estado suprimidas por mucho tiempo, comienzan a cambiar no solo los sistemas políticos, sino también las estructuras económicas. Los pueblos empiezan a asumir su propio destino, a tiempo que las intervenciones innecesarias del Estado entran en barrena. Todo ello evoca el triunfo del espíritu humano. Bien, desde esa filosofía, que como vemos está muy adecuada, como comentaba la Secretaría de Estado, al momento en el que se produce este primer informe del PNUD, hasta entonces, los informes que conocíamos, un grupo de personas nos hablaban de datos, de ranking, de indicadores. Desde entonces, desde el informe del PNUD, unos datos nos hablan de personas, de la situación en la que están, de sus fallos en sus niveles socioeconómicos y mucho más allá, como también se ha comentado en la presentación, de indicadores que no tienen que ver solo con la economía, sino que tienen que ver con la calidad del ser humano y con su propia dignidad. Por tanto, el PNUD, desde esa evolución, es una entidad, un actor democrático, revolucionario y participativo, como también se ha hecho ver en esta presentación. Nos dice el estado en el que se encuentran las personas desde su desarrollo humano, pero también nos permite ver cuáles son los obstáculos que impiden conseguir ese desarrollo humano, por lo tanto, cuáles son los mecanismos que debemos activar para conseguirlo. Es también una entidad muy cercana al ámbito universitario. Trabaja desde la indagación, la objetividad, la rigurosidad, la contrastación, la participación con muchas entidades. Se ha destacado siempre ese carácter independiente, pero también Francisco lo comentaba en la presentación, de su carácter dinámico. Evidentemente ha ido evolucionando con los tiempos. La esencia permanece, centrarse en las personas, pero la forma de medir el desarrollo del año 90 a como hoy nos ha presentado en el año 2010, afortunadamente ha variado sustancialmente. Es verdad que se incluyen esos 3 nuevos índices ajustados a desigualdad, a género,
y a la pobreza multidimensional, lo cual permite recomponer el mapa y la extensión de la pobreza. Se ha comentado, evidentemente, signos positivos, pero también nos sirve para recordar que una tercera parte de la población mundial, con este nuevo indicador de pobreza multidimensional, está en esa situación, en pobreza multidimensional, con graves privaciones de salud, educación o en su propio nivel de vida. Conviene recordar también, por supuesto, y todos quienes estamos aquí lo sabemos, la vida del PNUD o su actividad no se agota en este informe. Son otros, además, los que nos dan un mejor conocimiento de realidades regionales, el de América Latina, centrado fundamentalmente en la democracia, o el polémico que se dedica a la situación en los países árabes, porque nos permite indagar, y también se ha comentado, en que debemos dar más pasos más allá, o nos piden dar pasos más allá, no solo en cómo medir el desarrollo humano con estos niveles, sino, se ha comentado también, cómo incide, cómo está vinculado a la democracia, a los derechos humanos, al propio desarrollo o al cambio climático. Si consideramos que el desarrollo es un todo, como también ha dicho Francisco, no solo es la ausencia o la privación de algunas cuestiones que afectan a las personas. Conocemos, por tanto, mejor la pobreza en sus múltiples dimensiones, pero también parece aumentar la distancia entre lo que nos separa sobre cómo hacerle frente, a pesar de los avances, insisto, en los progresos sustanciales de los que nos habla el último informe del año 2010. Se ha mejorado la esperanza de vida, la educación en distintos países. La FAO nos decía hace poco que por primera vez había descendido el número de personas hambrientas en el mundo, la primera mejora en 15 años, y por lo tanto tenemos datos e información para corroborar esos progresos sustanciales, pero también para seguir midiendo la inmensa tragedia en la que se mueven buena parte de nuestros vecinos del planeta, especialmente, como sigue destacando el informe, en el África subsahariana, también atizados en nuestras conciencias. Son muchas las obras, por supuesto, pero en este caso por la última del Premio Nobel de Literatura, de Mario Vargas Llosa, en el que El sueño del Celta nos vuelve a recordar la responsabilidad que existe sobre esa situación que ahora el PNUD está midiendo con excelente criterio. Algunas cuestiones que considero que quizá son negativas, y no porque el PNUD, al que también insisto en reconocer esa gran labor, porque nos sirve de acicate también a quienes trabajamos en estos temas para no quedarnos parados, nos da pistas, nos ayuda a movernos, nos provoca intelectualmente. Pero en todo caso, quizá algunos elementos negativos, o percepciones negativas, no derivadas, insisto, del trabajo del PNUD, sino de algunas percepciones, es establecer este indicador como dogma. La evolución propia del 90 al 2010, evidentemente, nos dice que no, pero en ocasiones incluso, recuerdo alguna ocasión que en los que países o gobiernos de países latinoamericanos se quejaban de que al medir el desarrollo humano desde una perspectiva, como había intelectuales asiáticos muy cercanos a la elaboración del informe, pues parecía que eso perjudicaba la forma de medir el desarrollo en países latinoamericanos. En definitiva, no considerarlo como dogma. Creo que la exposición de Francisco ha ido perfectamente en esa dirección. Tampoco considerar un escaparate. A ver dónde estoy yo este año. Es verdad que cada uno miramos, en primer lugar, por defecto, el país en el que estamos. España está en el 20, estuvo en el año 95 en el 9º lugar, es decir, que va a ir evolucionando. Pero la foto que debe ver, la película que hay de fondo, lo que creo que es de sustancial reseñar, es que deja a los países del África subsahariana y algunos países asiáticos, y escasamente algunos latinoamericanos, en esos últimos lugares. También ha servido para promover, desde ese no dogma, otras iniciativas. Se recordaba por parte de Joaquín ese indicador de la felicidad en Bután, o el que ha promovido el presidente francés Sarkozy, que lleva a cabo Stiglitz. Y, en definitiva, repito, sirve de un acicate intelectual para que, tomando como referencia el informe del PNUD, nos motive para indagar más en el desarrollo, en las causas que lo evitan y, por tanto, en el no desarrollo, que sigue bastante activo en estos días de hoy. Para terminar también, y como profesor igual planteo cuestiones que planteo preguntas o dudas, con toda la ingenuidad de la pregunta, ¿por qué no está el PNUD en la reunión de esta semana en el G20? En todo caso, espero que por lo menos el informe lo pudieran tener a mano, porque yo creo que en ese dibujo de la nueva arquitectura de la ayuda internacional, donde evidentemente se han dado pasos importantísimos, me parece una ausencia notable y muy significativa que quien trabaja sobre el desarrollo humano, desde un escenario en el que el PNUD se mueve, por supuesto, como una entidad dentro del sistema de Naciones Unidas,
no tuviera una voz o estuviera presente en unas reuniones donde al fin y al cabo se va a hablar de economía, de las divisas, del proteccionismo, pero que tiene que ver sustancialmente con el desarrollo centrado en las personas. Dos cuestiones que me surgen dudas al calor de lo que el PNUD nos sugiere, nos indaga y nos provoca. ¿Está peor el desarrollo humano en aquellos lugares donde el Estado está peor? Y perdón por resumir muy burdamente quizá esta frase, pero creo que con la connotación que de ella deriva. ¿Está peor el desarrollo humano en aquellos lugares, en aquellos países, en aquellos estados donde el Estado está institucionalmente peor? Tiene que ver tanto con la gobernanza, la medición del desarrollo. Y también, y al calor de lo que Francisco nos presentaba, en el mapa de los países que han aparecido en su exposición, los cambios que estamos viendo, que sirven de reflejo desde el año 1990 hasta el 2010, sirven para valorar una muestra, una ventana de que estamos en una sociedad ya post-occidental y, por lo tanto, habrá que hacer frente también a los desafíos que eso plantea. Lo digo simplemente pues, al calor de ver cómo una parte de esos países que más ha avanzado, con sus déficits todavía, son países asiáticos y en algún caso del África subsahariana. Por tanto, reconocer la innegable labor que el PNUD ha tenido. Muchísimas gracias, porque de verdad que desde la universidad es un elemento fundamental para conocer mejor la realidad que queremos transformar y también llamarles a que sigan por ese camino y que cuenten también, como lo estén haciendo, con la colaboración de profesores de distintas universidades y de distintos centros. Muchas gracias. José Ángel, también muchas gracias por haberte ceñido al tiempo en tu intervención y le paso finalmente la palabra a Eduardo, el presidente de la Coordinadora de ONGs de España. Gracias, Eduardo, como no también por acompañarnos a esta presentación. Gracias a vosotras por la invitación. Como todos me vais a agradecer que sea breve, lo voy a ser, intentando no dejarme ninguna de las ideas que había preparado. Desde la Coordinadora de ONGs de Desarrollo, que agrupa básicamente al colectivo de ONGs español, pues nos sumamos al agradecimiento y al reconocimiento de este informe y nos sumamos no desde una lógica retórica, sino desde una lógica de utilidad. Este informe al sector nos ha sido durante estos 20 años muy útil, no solo por la secuencia histórica y la comparativa que se puede establecer entre los índices, como se ha presentado aquí, sino también por las monografías excelentes que habéis conseguido hacer. Monografías que en muchos momentos fueron muy oportunas, cuando eran las previas a las grandes cumbres, a los grandes debates, como fue la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en el 94, el monográfico de la mundialización en el 99, cuando ese tema era el tema, o cuando se revisó los objetivos de desarrollo y se iba preparando qué íbamos a hacer con ellos en el 2003, o la muy oportuna de cambio climático para la preparación de la cumbre del milenio. Pero no solo por la oportunidad de incidencia, sino también por temas que son muy nuestros. Ya en el 93 hablaba de participación popular, luego de igualdad entre hombres y mujeres, de erradicación de la pobreza, de democracia, de movilidad. Y este es el leitmotiv, de alguna forma el ideario y lo que nos mueve a la mayoría de las ONGs. Pero no solo los temas eran oportunos y parte de nuestro núcleo central, sino que considerábamos que estaban muy bien recogidas la opinión de las ONGs, la opinión de la sociedad civil. Yo creo que no es casual, es debido primero al espíritu de Amartya Sen, que ligaba desarrollo con democracia, desarrollo con participación, pero también es debido pues, al equipo técnico que siempre ha sido muy sensible a esta cuestión y siempre ha intentado recabar las opiniones de organizaciones de la sociedad civil, organizadas o menos organizadas. Además, sobre todo en estos últimos 10 años, el informe del PNUD ha sido un excelente contrapunto al otro gran discurso y otro gran documento del PNUD y Naciones Unidas, que han sido los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y ha sido un complemento y un contrapunto necesario. La virtud de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es su simplicidad, que permite pues, metas claras y una comunicación efectiva. Pero esa misma simplicidad es su castigo, ¿no? Porque deja tantas cosas fuera
que sin estos documentos que van abordando otros elementos, el discurso de Naciones Unidas y del PNUD habría quedado realmente dañado. Y también ha sido útil porque este informe y este documento es muy conocido, profundamente conocido en la sociedad española. Y yo creo que esto ayuda de alguna forma a que en España tengamos una visión de desarrollo, pues yo creo, de las más avanzadas del mundo. Y en esta mesa están representados pues los artífices de este logro. Por supuesto, Naciones Unidas, la delegación de Nueva York, pero también con la delegación en España, que puntualmente pues, se ha encargado de comunicar y difundir estos eventos y estos actos, el Ministerio, pero también la Academia, que yo creo que ha utilizado estos documentos como un referente claro a la hora de formar las generaciones de personas que trabajamos en cooperación, y los medios de comunicación, los periódicos, que puntualmente informan y van añadiendo. Y yo creo que este éxito es atribuible, pues, en el fondo a todos los que están aquí en la mesa. No quiero robarles más tiempo y simplemente termino pues, sumándome al agradecimiento, animándoles a que continúen y, si fuera posible, pues deseando que si todos estamos convencidos, como Amartya Sen, de que no puede haber desarrollo sin derechos humanos, sin democracia, sin Estado de Derecho, sin participación, pues que en los próximos años estos elementos se puedan de alguna forma ir incorporando al indicador, como ya se ha incorporado el género o la desigualdad, y que realmente los países se queden retratados también en estos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Rebeca, me pedías 2 minutos porque ya el acto se nos ha ido un poco. Sí, yo solo quiero hacer una reflexión de verdad muy, muy breve sobre el tema de crecimiento y desarrollo humano, porque también el tema del G20 tiene que ver con eso. Y yo lo que quisiera decir es que hay países donde cuando uno habla de crecimiento, el país está organizado de tal manera donde el crecimiento en sí mismo es de base ancha, ¿no? O sea, genera empleo, genera distribución, están los sistemas fiscales que pueden redistribuir después, si se concentra en el mercado, digamos. Pero hay países donde esos mecanismos no existen. Entonces podríamos, si no hablamos de crecimiento incluyente, si no hablamos de crecimiento de base ancha, si no hablamos de un crecimiento para el desarrollo humano, nos puede pasar lo que ya nos ha pasado. ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Que tenemos un crecimiento concentrador, un crecimiento que no beneficia a la mayoría de los ciudadanos, un crecimiento que no redistribuye, un crecimiento que excluye, ¿no? Y lo que nosotros solo queremos es que no volvamos a hablar del crecimiento a secas, que hablemos de aquel crecimiento incluyente, porque sabemos que podemos crecer de las dos maneras. Podemos crecer con inclusión y podemos crecer con exclusión. Hagámoslo de la primera manera y no de la segunda. Ese es el mensaje, digamos, que queremos dar con el informe. Y como ese debate está hoy aquí y como los países desarrollados son tan importantes en el liderazgo de ese debate, yo quisiera ver en el G20, cuando hablen del crecimiento, que hablen del crecimiento con apellido y no del crecimiento a secas. Eso también quisiera verlo yo en la próxima semana. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rebeca. Bien, ahora, bueno, esto de colocar a la secretaria de Estado de presentadora, pues tiene una virtualidad, y es que no tienen ustedes que sufrir el discurso, la chapa del político, así que no lo voy a hacer ahora. Quiero, por lo tanto, creo que indudablemente agradecer la presencia de las personas que nos han acompañado. Muchísimas gracias por vuestra explicación, vuestros puntos de vista, también vuestra visión sobre el informe. Y solamente quisiera destacar un elemento que me ha parecido, está en la parte de la introducción del informe y lo habéis ido desarrollando y puesto de manifiesto todos los intervinientes. Hay un dato objetivo y claro, y es que los avances, el desarrollo económico en términos de ingresos, de lo que no se corresponde en muchos países con el desarrollo
en otros parámetros como la educación, como la salud. Es decir, se ha avanzado más en educación y eso no está en proporción con el incremento en la mejora de ingresos de muchos países. Por lo tanto, entre el crecimiento económico, que es necesario para el desarrollo, y entre la consecución de esos objetivos de desarrollo, en términos, en políticas, en sectores tan importantes como la educación, la salud, hay un camino intermedio que viene marcado por las políticas. Hace falta una política que redistribuya, que hace falta una política que asegure que haya un sistema sanitario que garantice el derecho a la salud. Hacen falta políticas que contemplen, perdónenme, como una política, una prioridad de política nacional, la escolaridad universal entre niños y niñas. Hace falta, por lo tanto, compromiso y políticas que manifiesten ese compromiso político. Yo creo que es un momento es un debate muy importante en este momento en el que además la lucha contra la pobreza o la pobreza y la miseria significa la falta de libertad. Porque también es verdad que estamos acudiendo en estos momentos, ¿no?, de gran debate, a hablar que para defender la libertad hay que huir de políticas que efectivamente puedan realmente, digamos, considerarse interventoras. Y desde luego la política, es lo que queda muy claro también a lo largo de todos estos ejemplos, es absolutamente necesaria para conseguir objetivos de desarrollo. Por eso me parece excelente. Yo me pasa como a Joaquín, efectivamente no me he leído el informe, pero quisiera acabar con una frase que citáis que me parece estupenda. Yo siempre digo que efectivamente el futuro no está escrito, pero nada de lo que pasa es fruto de la casualidad. Todo lo que pasa al final tiene que ver con nuestras decisiones y con nuestra intervención. Y claro, aquí Martin Luther King, que indudablemente lo citáis en un ejemplo, pone: el progreso humano no se mueve sobre las ruedas de la inevitabilidad, llega mediante esfuerzos incansables y trabajo persistente. Sin ese duro trabajo, el tiempo se convierte en un aliado de las fuerzas del estancamiento social. Creo que el informe del PNUD es una muestra importante de trabajo bien hecho, persistente, a lo largo de 20 años en este caso. Es verdad que las cosas han cambiado, es verdad que en algunos debates nos parece que han cambiado poco, porque nos volvemos a encontrar frente a debates muy parecidos, pero desde luego persistencia, trabajo duro y convicción, y mucho liderazgo en la política, que es realmente lo que nos puede hacer cambiar la realidad. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su asistencia a este acto y por su colaboración en el mismo.